Analizaremos algunos ejemplos para, a partir de la gráfica de una función, recuperar información. En este primer ejemplo, tenemos la gráfica de la función t que mide la temperatura del mar de Acapulco, la temperatura promedio en un año. En el eje X tenemos representados a los 12 meses del año y en el eje Y las temperaturas en grados Celsius. Tenemos que determinar cuál es la temperatura en el mes 5, la temperatura en 8, cuándo el mar alcanza su temperatura máxima y cuándo su mínima, y qué es más grande, la temperatura en el mes 6 o la temperatura en el mes 12. Para el primer inciso, tenemos que fijarnos en las alturas. ¿Cuánto es t de 5? Pues, ¿qué altura tiene la gráfica de t arriba de 5? La gráfica de t arriba de 5 tiene una altura de 29.5. ¿Cuánto es t de 8? ¿Qué altura tiene la gráfica arriba de 8? Arriba de 8 la gráfica tiene una altura de 30. Por lo tanto, t de 5 es igual a 29.5 y t de 8 es 30, porque esas son las alturas. ¿Cuándo el mar alcanza su temperatura máxima? Pues cuando la gráfica tiene una altura máxima, una altura más grande. Vemos de la gráfica que en el mes 8, en agosto, la gráfica alcanza su mayor altura. Por lo tanto, en ese mes, el mar alcanza su mayor temperatura, en agosto. En cambio, en el mes 3, en marzo, la gráfica tiene la altura más pequeña. Por lo tanto, esta es la altura mínima alcanzada por el mar en el mes de marzo. ¿Qué es mayor? ¿La temperatura en el mes 6 o la temperatura en el mes 12? Pues, ¿qué altura es mayor? T de 12 vemos que es menor que T de 6. Por lo tanto, T de 6 es más grande que T de 12. Ahora, tenemos esta función, la raíz cuarta de 16 menos x cuadrada. Para calcular su dominio, pues tú ya sabes hacerlo de manera algebraica. Pero mejor grafiquemos la función y a través de la gráfica intentemos calcular el dominio de esta función. Podemos graficarla en GeoGebra, por ejemplo. Si tú no puedes escribir la raíz cuarta en tu aplicación, tal vez entonces puedas escribir esta raíz como un exponente fraccionario. Recuerda que las raíces se pueden escribir como un exponente, como una fracción. Esto que está aquí es exactamente esta fórmula que tenemos de la función f. Como sea que grafiques, vas a obtener esta gráfica. ¿Cómo saber el dominio de la función a partir de su gráfica? Podemos encerrar la gráfica de la función en un rectángulo, el rectángulo más pequeño que contenga a la gráfica de la función, a toda la gráfica de la función. Aquí está el rectángulo. Este rectángulo, su ancho, ¿de dónde a dónde va? En el eje X. Si te fijas en el eje X, el ancho de este rectángulo va de menos 4 a 4. Ese es precisamente el dominio de la función. El alto de este rectángulo va desde 0 a 2. El alto de este rectángulo lo podemos ver en el eje Y. Va de 0 a 2, la altura de este rectángulo. Este es su rango. Así que esta función, mediante su gráfica, podemos ver que su dominio va de menos 4 a 4, que es lo que abarca la gráfica en el eje X, y su rango va de 0 a 2, que es lo que abarca la gráfica en el eje Y.